6,3% creció la economía chilena en diciembre, según el último informe que entregó el Banco Central. Una cifra que sorprendió con creces al mercado, que esperaba un crecimiento de en torno al 4%. Con esta cifra, el país creció aproximadamente un 6,3% durante el año 2011. También sorpresivo de acuerdo a las expectativas. Para analizar qué hay detrás de este crecimiento, si es sostenible en el tiempo y cómo se viene la mano para el Banco Central, estamos con el economista jefe de BCI Inversiones, Jorge Zelaide. Jorge, muchas gracias por esta entrevista. Un gusto estar contigo, Francisca. 5,3%, esperábamos entre un 4 y un 4,3%. ¿Qué pasó ahí? Bueno, aquí efectivamente lo que se está dando es una sorpresa que no es menor, es una sorpresa sobre un 1% respecto a la expectativa, a la mediana de las expectativas, y lo que está confirmando es lo que ya vimos en términos de cifras sectoriales, el comercio bastante fuerte, un comercio que nos sigue sorprendiendo, que no amilana, desde el segundo semestre que venimos viendo cifras de expansión importantes, y en diciembre se dio nuevamente una sorpresa, un registro sobre 10%, la minería también jugó un rol no menor, con una expansión cercana al 3%, en consecuencia el Banco Central nos dice que comercio, comunicaciones y minería son aquellos sectores que están empujando el registro de actividad. Y terminamos el año, como tú bien mencionas, Francisca, con una actividad de 6,3%, no una baja actividad. Creo que hay notas de cautela respecto a esta cifra en todo caso. No tenemos que pensar de que la crisis no nos ha golpeado, la demanda externa continúa debilitándose, la industria está destruyendo empleo. Los registros de la industria manufacturera de hecho son registros muy paupérrimos, cercanos a 0%, y muy probablemente durante los próximos meses vamos a tener también registros muy bajos de la industria. Lo que estamos viendo es un grado de compensación. ¿Cuánto va a durar? Yo soy agnóstico respecto a la perdurabilidad de esta compensación entre comercio e industria. Creo que durante los próximos meses vamos a ver un desgaste del comercio. El espacio para continuar consumiendo bienes de consumo durable está disminuyendo. Creo que los chilenos están en una etapa pronta a disminuir la velocidad de consumo, de gasto. Por lo tanto, creo que vamos a comenzar a ver cifras de IMASEC a última línea bastante más pobres durante los primeros meses de este año. Jorge, pero vámonos al análisis de lo que está pasando afuera. Tenemos una Europa que está muy complicada. De hecho, este lunes los mercados europeos perdiendo con fuerza por la incertidumbre que está produciendo Grecia, porque todavía no se sabe qué va a pasar. Existe incluso un riesgo de que se pueda salir de la zona euro con un default desordenado, con sus acreedores perdiendo mucho dinero. Entonces eso complica bastante y produce mucha incertidumbre, y el FMI dijo que de producirse esto va a arrastrar a todo el mundo. Chile está no blindado, pero por el momento sosteniendo su crecimiento, como lo dice el Banco Central, un poco en el alto precio del cobre por el sector minero y un poco por el consumo interno por el lado del comercio. ¿Qué pasa con la industria, con los puestos de trabajo? ¿Qué va a pasar cuando la industria destruye finalmente empleo? A ver, lo que está pasando, ya estamos viendo de hecho destrucción dentro de la industria manufacturera, y ese empleo que se está destruyendo dentro de la industria manufacturera lo está absorbiendo comercio, y hoy día también lo está absorbiendo la agricultura por razones estacionales. Claro. Nosotros creemos que esto no debería perdurar por mucho tiempo. El envión de demanda externa está disminuyendo, y eso lo estamos viendo ya hace varios meses. Por lo tanto, te diría yo, Francisca, que lo más probable es que durante los próximos meses veamos registros mucho menores que los actuales. Lo peor de actividad se va a ver durante los primeros meses del año. La economía chilena va a ir de menos a más. ¿Qué significa esto? Que los primeros meses del año, enero, febrero, marzo, van a ser meses muy difíciles en términos de actividad. Mediáticamente vamos a ver registros de actividad de 0, 1%. Y ya durante la segunda parte del año vamos a ver registros mucho mayores. ¿Incluso por qué sectores crees? Mira, hoy día estamos viendo que ya el sector construcción está disminuyendo inversión, el sector metalmecánico también está adoleciendo ya de una acumulación, ajuste en sus inventarios, el sector alimentos también se debería ver parcialmente poco beneficiado por esta disminución del consumo local. Yo diría que a nivel sectorial estamos viendo bastante heterogeneidad, pero ya durante los primeros meses vamos a ver que en general la industria como un todo comienza a verse resentida y arrastrando la actividad completa. Yo diría que no hay que cantar victoria, estamos viendo ciertamente empleo, construyéndose empleo, pero esto es un fenómeno de carácter transitorio. Yo te diría que pronto vamos a ver los impactos de la menor demanda externa. Pongamos
démosle la relevancia que tiene la demanda externa, porque hasta el momento la economía chilena ha mostrado el dinamismo que ha mostrado un poco sustentado en el consumo interno. Han sido los propios chilenos los que han tirado el carro del crecimiento del país. Y en ese sentido a veces se nos olvida un poco la importancia de ser un país tan abierto y del sector exportador. ¿Cuál es la relevancia que tiene esto al fondo? Mira, hoy día parte importante de la industria manufacturera es una industria exportadora, manufacturera exportadora. Y ya estamos viendo cómo esa industria se está viendo resentida, Francisca. Yo te diría que desde el mes de agosto, incluso septiembre, ya comenzamos a ver un ajuste de inventarios no menor. Y eso está continuando. Este registro de diciembre también fue en la misma dirección y yo te diría que el mes de enero, febrero van a ir en la misma dirección. La demanda externa, la demanda europea está disminuyendo, consecuentemente la demanda asiática también. Aquí existen efectos en cadena. Europa es importante para nosotros como socio comercial. Y el segundo, es la Unión Europea. Efectivamente. Estados Unidos también estamos viendo correcciones al alza, pero aún así Estados Unidos todavía tiene que mostrarnos la fuerza tiene que demostrarnos que puede crecer sobre 2%. Todavía eso no está asentado y aún así muy difícilmente Estados Unidos va a crecer más de un 3% este año. Por lo tanto, la demanda externa está disminuyendo. Yo diría que hay espacio para que el Banco Central baje la tasa de política monetaria, pero tampoco tanto, Francisca. Tampoco tanto como para pensar que la tasa de política monetaria va a llegar a un 4 o menos de un 4% durante este año. Yo te diría que la demanda interna, particularmente en lo que es comercio, va a desacelerarse. Vamos a ver impactos a última línea de actividad, pero eso se van a ver los primeros meses del año. El Banco Central va a tener espacio para bajar la tasa de política monetaria durante los primeros meses del año. Ya el segundo semestre difícilmente el Banco Central va a poder bajar la tasa de política monetaria, porque también vamos a tener una recuperación y una disminución en la versión durante esto que vamos probablemente a ver durante estos meses que vienen. ¿Y basado en qué? Durante marzo vamos a tener lo peor de la crisis en Europa. Durante marzo vamos a saber si efectivamente Grecia sale o permanece de la Unión Europea. Tiene requerimientos financieros importantísimos durante muchos vencimientos. Por lo tanto, yo te diría que lo peor del escenario internacional lo vamos a ver durante el primer semestre. El segundo semestre debería ser un semestre mucho más tranquilo para nosotros. Por lo tanto, yo sigo insistiendo que la economía chilena va a ir de menos a más. Y por lo tanto la tasa de política monetaria también debería bajar durante los primeros meses del año, pero ya la segunda parte del año probablemente retomar un ciclo alcista. ¿Por qué velocidad debería bajar la tasa de política monetaria? Porque con esto iba a ser bastante sorprendente y tenemos cifras de inflación en un par de días más que también podrían sorprender, no lo sabemos. Hasta el momento nos han sorprendido. No lo sabemos, sí. ¿En qué pie queda el central? A ver, el central yo creo que marcó la pauta de ajuste de la tasa de política monetaria en el último informe de política monetaria. Yo creo que muy probablemente vamos a tener una baja adicional en febrero y yo no descartaría una baja en marzo para completar el ciclo que inició con el IPOM anterior y basarse básicamente en el compromiso que manifestó en ese informe de política monetaria, bajas en el corto plazo. Sin embargo, de marzo hacia adelante, particularmente muy complicado va a ser el mes de marzo en términos inflacionarios. Yo diría que ya el Banco Central muy probablemente no va a tener espacio para seguir bajando la tasa de política monetaria. Por lo tanto, tasas de política monetaria más abajo de 4,5% yo lo veo muy difícil. Y en términos inflacionarios, creo que la inflación es un animal que puede comportarse de manera bastante veleidosa durante los próximos meses. Yo estoy incluso pensando que el mes de marzo podría ser un mes de marzo particularmente inflacionario. ¿1%? Tanto como 1%. Wow. Por lo tanto, espacio para bajas de tasa de política monetaria, Francisca, no las veo más allá del segundo semestre. Es decir, el segundo semestre debería ser un semestre incluso con un sesgo ya alcista para la tasa de política monetaria. Finalmente, ¿qué pasa con nuestra bolsa local, Jorge? Tenemos esta excelente cifra de un 5,3% y una bolsa que se acopla a lo que está pasando en Europa y no necesariamente a los fundamentos que mueven a la economía chilena. La toma de riesgo, Francisca, difícilmente va a ocurrir si tú sabes que existe una probabilidad no menor de un evento de riesgo en el corto plazo. Por lo tanto, yo veo muy difícil que la bolsa chilena corra de manera rápida, acelerada, antes de que tengamos mayor claridad respecto a la situación en Europa y el impacto sistémico que esto podría tener. Como sabemos que esto debería definirse durante los próximos 2 meses, yo creo que la bolsa no nos va a mostrar, no se va a mostrar muy favorable durante los próximos 2 meses, pero ya el segundo semestre, te insisto, al similar a la visión que tengo para la economía local, yo veo también una bolsa de menos a más. Un primer semestre difícil, un primer semestre con ganancias muy acotadas y ya un segundo semestre bastante más recuperado. ¿Y en materia de empleo?
En materia de empleo, yo creo que nos ha sorprendido. Estamos en niveles que incluso no podría denominarlo de pleno empleo. Estamos en niveles que deberían preocupar a cualquier hacedor de política monetaria. Pero cuando uno mira la heterogeneidad del empleo se da cuenta que hay destrucción de empleo. Y hay destrucción de empleo en un sector que es particularmente importante que haya creación de empleo, como es la industria manufacturera. Hoy día estamos viendo disminuciones en la tasa de empleo porque básicamente el empleo lo está absorbiendo el comercio y la agricultura, y también empleo de administración pública, no menor, Francisca. Pero eso no puede ser para siempre. Por lo tanto, yo te diría que lo que es empleo, muy probablemente deberíamos ver tasas quizás algo inferiores durante los próximos meses, pero veo difícil ganancias adicionales en términos de creación de empleo. ¿Un promedio para el año, un 7%? Nosotros estamos trabajando en torno a un 7% para este año 2012, es decir, vamos a tener destrucción de empleo durante los próximos meses. Los meses de invierno deberían ser estacionalmente destructores de empleo y nosotros estamos esperando eso. Bueno, entonces a tomarse la cifra con cautela. No hay que cantar victoria antes de tiempo, a pesar de que tuvimos un buen crecimiento económico. No sabemos si una golondrina hace verano, como se dice. Efectivamente. Muchas gracias por esta entrevista. A ti, Francisco. Así dejamos entonces esta entrevista en Diario Financiero y Televisión y los dejamos invitados a una próxima entrevista.